Una red de ciudadanos y ciudadanas dominicanas se ha constituido en los últimos tiempos para formar un frente de defensa de la soberanía y la nacionalidad dominicanas. Hemos pedido a dos de ellos que estén con nosotros, que han ayudado a conformar todo un cuerpo de ideas que consolidan esa defensa. Se trata del arquitecto Leopoldo Espaillán Anita, querido Polín, un planificador de desarrollo académico de muchísimos años, un dirigente político, ahora supongo yo que en descanso, y del ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan, hombre que, consultor privado, ambos son consultores privados en este momento, pero que han dado servicio público y lo han hecho con mucha responsabilidad y criterio. Los temas que vamos a tratar hoy los puso sobre la mesa el presidente de la República, ¿no es así, oye? Claro que sí. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Ustedes saben que de tanto el mote de ultranacionalistas, ultraderechistas, desnacionalizadores, que más de 40 epítetos más, uno se sentía como un poco, como se sintió el presidente en La Habana, un paria. Pero la participación ayer del presidente Danilo Medina en esa rueda de prensa, donde reveló algo que no conocía la sociedad dominicana, la encerrona que le hicieron en La Habana, llevado 13 países, nos calificaban de racistas, xenófobos, de nacionalizadores. Y la postura del gobierno dominicano ante esa, y del presidente en particular, nos hace pensar que como que nos oxigenamos, lo que todavía creemos en ese lienzo tricolor. Yo quisiera una reflexión de ustedes dos alrededor de eso, porque acabamos de hablar fuera del aire, decir que hasta 2022, nosotros los contribuyentes, todos los meses y lo del día de la fiesta de guardar, tenemos que entregarle a unos señores 5.8 millones de pesos para que tengan una de dólares para que tengan una planta pagada, 60 millones de dólares al año. Por una planta apagada. Por una planta apagada. Y si la prendemos en la misma proporción, serían 120 millones de dólares al año. Entonces, el nacionalismo no solamente es fronterizo, es contra todo un status quo que tiene a la nación dominicana de rodillas, digo yo. Bueno, pues eso es así y nació así en 1844, Tan temprano. cuando el proyecto de Duarte de nación libre, soberana e independiente de todo poder extranjero fue sepultado con la traición del arzobispo Porte y su pastoral, llamando al pueblo católico de entonces a obedecer a Pedro Santana, que entonces era afrancesado y terminó siendo español después de haber pasado en el intermedio, en 1846, en negociar con los Estados Unidos de América. Es la razón por la cual hay un libro que se llama Diario de una misión secreta a Santo Domingo, donde John David Porter, Dixon Porter, relata porque vino aquí por instrucciones del presidente de Estados Unidos a ver qué riqueza había aquí. Santana estaba negociando también con Estados Unidos. Nacimos así. Ese señor, después de la pastoral del arzobispo Portes, ya con el control de la Junta Central Gubernativa, declaró a los padres de la patria traidores a la patria y los condenó a destierro perpetuo. Eso no se nos ha enseñado nunca. Arzobispo Portes tiene una calle y Santana está en el Panteón de la República. Y yo encabezo un movimiento para sacar a Santana del Panteón Nacional. Pero lo que quiero decir con esto como una reflexión es que comenzamos esa lucha desde entonces con el ideal de Duarte, pero con el ideal de Duarte sepultado en ese momento por la entrega a Pedro Santana, que terminó entregando también la patria a España. Entonces eso provocó la lucha, la restauración. Pero nosotros hemos venido pasando etapas de la vida republicana de la República Dominicana que no son más que etapas de dominación, con características diferenciadas, pero con una constante. Cuando se hablaba, ustedes planteaban la cuestión económica, es que de eso se trata. Todo el andamiaje político internacional, cuando se esgrime contra una nación, persigue una dominación económica. Y hay una cosa que nosotros debemos insistir, y es que esta isla, para bendición o mal
es una isla llena de minas de oro, plata y de otros minerales de gran valor, que ha sido siempre apetecida por las grandes potencias. Y esa visión de apoderamiento no ha cesado nunca. Y la tenemos presente con corporaciones que a veces uno lee en la prensa, los dominicanos, que somos accionistas de esta empresa que se llama República Dominicana, que de repente en tal sitio apareció un yacimiento de oro, pero ya hay un cliente que está pidiendo que eso se lo adjudique, ¿no?, un extranjero. Siempre hay una corporación que se ha adelantado a los dominicanos en saber que eso estaba ahí. Entonces nosotros tenemos una riqueza que tenemos que hacernos conscientes de que la tenemos para poderla defender y entender que al lado de nosotros en Haití hay tanta riqueza como en República Dominicana en proporción a la diferencia territorial. Haití no es el país más pobre de América, es el pueblo más pobre de América, que está siendo despojado de lo suyo porque ellos saben menos que los dominicanos sobre la riqueza que tienen. Y esa es una situación que nosotros tenemos que poner sobre el tapete para llamar a los haitianos a defender lo suyo, que vayan a defender lo suyo. A todos esos muchachos que le estamos dando educación aquí, en las universidades, deben formarse como legión el rescate de su país, que tienen con qué hacerlo. Y nosotros aquí tenemos que defender para las generaciones que vienen esa riqueza que ahora está en manos de corporaciones extranjeras, sin nosotros saber qué tenemos ahí. Entonces, yo creo que eso es el trasfondo de todo este acosamiento que tenemos. Esto no es caprichoso, este tinglado que lleva a una fusión de facto entre dos naciones que comparten una isla. Es que muchas de los yacimientos que están en la frontera son transfronterizos y pasan de lado a lado y la frontera está molestando. Entonces hay un tinglado que está detrás de todo ese aparataje internacional que se lleva a plano de concertaciones de los organismos internacionales, tiene una voluntad de apoderamiento económico sobre la riqueza de la isla. Y nosotros tenemos que hacernos conscientes de eso, porque en definitiva hay que suponer que en Haití debe haber también haitianos nacionalistas que quieren defender lo suyo. Así es. ¿Verdad? Sí. Que no quieren desprenderse de su nacionalidad ni de lo suyo. Entonces nosotros sí, es verdad, el presidente acaba de revelar lo que ya uno intuía sin habérselo escuchado de su boca, que estamos acosados por una conspiración internacional. José Luis. Sí. Bien, o sea, el enfoque de mucho de lo que es el problema es de tipo económico, además de tipo histórico, ¿verdad? Y el asunto es que ninguna nación puede recibir población extranjera de forma masiva. O sea, siempre hay unas cuotas, unas cantidades que se pueden asimilar, pero todo de una manera regulada. O sea, lo que prácticamente ha ocurrido es una migración, o sea, sin ningún tipo de control, y evidentemente ya eso ha llegado al punto de afectar muchos aspectos de la vida dominicana, como por ejemplo la salud, o sea, la enorme cantidad de población que se atiende, o sea, en algunos hospitales incluso casi el 40%, el 50% es de inmigrantes que vienen a atenderse, o sea, y después incluso algunos se retiran. Pero lo que se plantea es realmente que exista una regulación con relación a la cantidad de inmigrantes que se pueden aceptar. O sea, y que si realmente hay un aspecto humanitario dentro de todo el tema
de la realidad del pueblo haitiano, entonces se toma en cuenta la realidad económica también de la República Dominicana y se establezcan también cuotas para otros países, ¿no?, que son solidarios y amigos de Haití, con relación a lo que es esa migración que de alguna manera desde hace mucho tiempo se plantea como una posible solución al problema económico de Haití. O sea, con la actual población y los recursos, pues le será muy difícil hacer una proyección de desarrollo como nación, y de hecho ha habido una, vamos a decir, intervención de Naciones Unidas desde hace tiempo en Haití, que realmente no ha contribuido sustancialmente a lo que es el desarrollo y a la organización como nación que debe tener Haití. Bueno, pero la MINUSTAH ni siquiera se sabe para qué está, porque no ha servido para custodiar la frontera, nunca. Y ahora hemos visto que en Puerto Príncipe se produce casi una poblada que va y asalta una cárcel y saca 300 presos de ahí, delincuentes, y la MINUSTAH no puede evitar eso, porque la policía de Haití no está en capacidad de reprimir nada. Y entonces la MINUSTAH, ¿dónde está? Y además... esa era la principal cárcel de Haití. Hay una orden de arresto de Jean-Bertrand Aristide, y la poblada que está con él cerró la calle y ha dicho, por aquí no se puede pasar para arrestar a Jean-Bertrand Aristide. Pero hay un asunto, Polín, hay un asunto, ingeniero Moreno San Juan, que a mí realmente me llenó de profunda preocupación. Uno como periodista hace extrapolaciones, más o menos lleva los elementos noticiosos a determinado grado de especulación. Pero es que el presidente dijo ayer, el presidente de la República dijo ayer que él fue a la cumbre de La Habana en medio de un cerco. Él se sentía en una encerrona. Sí. ¿Y de qué estamos hablando? Esto es una cosa grave. Estamos hablando de una encerrona que involucraba prácticamente todos los presentes. Sí. Y estamos hablando de estados que son vecinos. Sí, de la región. Sí. De la región. Entonces yo les dejo eso a ustedes porque es que yo creo que lo que ha revelado el presidente hace que esta pequeña nación del Caribe, que parece que es un ícono, porque si se movilizan tantos recursos internacionales y nacionales de otros países contra este pequeño estado que solo está ocupando poco más de la mitad de la isla Hispaniola, es revelar entonces que la cosa es para preocupar. Fíjense, lo que entendemos es que hay un desconocimiento de la historia, o sea, muy producto tal vez de la propia forma en que se está enseñando, lo que se ha querido enseñar de la historia dominicana. Y eso nos llevaría a, si se conociera bien, a saber, o sea, que hay una serie de tratados, acuerdos que nunca se han cumplido, que siempre los incumple el gobierno haitiano, o sea, no es un problema del pueblo haitiano, sino de su gobierno. O sea, y que incluso hay mediaciones que son inaceptables, como por ejemplo la de Venezuela, en un conflicto entre República Dominicana y Haití. Y la de Cuba menos. Porque Cuba iba sacando a lo que se aproximan allá. Pero que en el caso de Venezuela es que tomó partido en el año 1822, cuando la independencia efímera, cuando se trató de incorporar la República, todavía no era República Dominicana, sino el Santo Domingo español, a la Gran Colombia. Y la respuesta fue simplemente informar al embajador haitiano en Caracas. Sí. Y entonces vino la ocupación haitiana, ¿verdad? Con todo lo que significó la ocupación haitiana desde el punto de vista de identidad de la nación dominicana. Y después el tratado del 29, el tratado del 35, el tratado del 36, o sea, que son todos violados de un solo lado. Y sin embargo eso es una realidad histórica que no se quiere evidenciar. Y sí es muy cierto, o sea, lo tal parece, o sea, que no solo al presidente, sino al país se le ha hecho una encerrona. Y de alguna manera, o sea,
los dominicanos deben de reaccionar antes de que sea demasiado tarde y los problemas sean mayores. Pero nosotros tenemos que saber contra qué estamos luchando. Claro, o sea, claro. qué es lo que nos está agrediendo. No es una sola encerrona. Lo que hubo en la OEA fue otra encerrona. Y yo debo decir que mi primera reacción fue tratar de documentar a la delegación dominicana para que no fuera con las manos vacías. Y me voy a guardar la vía y el destinatario, pero le mandé Pero el servicio se hizo. el acuerdo dominico-haitiano de 1938, firmado en Washington, con la mediación del gobierno de Estados Unidos, porque aquello había sido una intermediación en el conflicto del 37 de la Unión Panamericana, que precedió a la OEA. Cuando eso se pacta allí en ese acuerdo, que se debería dársele difusión para que todos los dominicanos entiendan que ahí tenemos la defensa de nuestra soberanía. En el artículo 10 está la soberanía de la República. En sus 3 o 4 acápites está la soberanía de la República. No hemos enarbolado eso nunca. Nos hemos dejado llevar a encerronas como esta para ir con las manos vacías. Yo le mandé a la delegación dominicana ese acuerdo. No vayan con las manos vacías. No le llegó supuestamente a tiempo, se habían ido, etcétera. Esa fue la explicación que me dio el amigo que yo usé para decirle vayan con esto. ¿Por qué? Porque intuíamos que esa orquesta tenía director y lo demostró en la presencia de la representación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde hubo una sola voz, toda, contra la sentencia del Tribunal Constitucional, que hay que entender lo que fue. Esa sentencia fue un despertar, fue como sonar el despertador en una nación que estaba dormida, avasallándose a sí misma con su inercia, de años y años, dejando que eso suceda. Generaciones han Sí. pasado hasta Entonces, esta sentencia. Entonces, sin entrar en consideraciones de tipo jurídico, que yo no soy abogado ni nada, a pesar de que la política me ha enseñado a aprender un poco de las cuestiones legales y un poco de la economía, porque si no, uno no puede estar en política. Pero hay que saber que esta sentencia sirvió para sacudir a la nación. Entonces ha habido de todo, ¿no? Reacciones de esto y lo otro, pero se ha usado, incluso en los aspectos jurídicos, y en el invento de la apatridia, de que se está dejando sin nacionalidad a una cantidad de cientos de miles de infelices que han venido confiados en que pueden resolver sus problemas en la República Dominicana. Es que el problema no es en la República Dominicana, el problema está en Haití. No solamente es una nación que no ha tenido desarrollo, sino es una nación que está intervenida en su soberanía. Así es. Entonces, ¿dónde está la capacidad de construir a Haití? Bueno, en el rescate de su soberanía. Yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que estimular eso, estimular a los nacionalistas haitianos a que rescaten su nación, rescaten su soberanía y darle todo el apoyo que podamos al desarrollo de Haití con la riqueza que tiene en Haití. ¿Para qué? Bueno, para poder defender nosotros lo que ahora parece que el único país que tiene la frontera abierta, en un momento en que el Nouvelliste, que es el representante de la élite haitiana, ¿cuál es la élite haitiana? Si usted entra a la página de la CIA en el internet, usted encuentra en el perfil de cada país, en Haití, la composición étnica, 5% blanco y mulato, 95% negro. Así es. Ese 5% blanco y mulato gobierna la vida económica y política de Haití en contra del 95%. Y cuando el Nouvelliste habla por ese 5%. ¿Y qué plantea? Que hay que sacar de Haití, como si eso fuera basura, entre 50 y 200 mil haitianos. Por año, cada año. Por año, durante varios años. durante varios años. Ahora, ¿para dónde iba eso? Si con todas las fronteras del CARICOM cerradas,
Venezuela cerrada, Cuba cerrada, la Bahamas cerrada, Jamaica cerrada. Jamaica cerrada, el CARICOM, ahí no entra nadie. Es más, hay ahora mismo Hay un problema. cerco naval, Hay un cerco naval sí, norteamericano para que no toque un haitiano ningún callo. No la Florida, no, los callos que están de la lejísimos de ahí, que están deshabitados. Entonces, esa expresión de Nubeli pidiendo una política migratoria para que eso se ejecute es una amenaza contra la República. Nosotros tenemos que salir al mundo internacional a defender el país. Así es. Y nosotros tenemos que ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahí es que tenemos que echar ese pleito, con ese tratado que se quiere vulnerar, primero ignorándolo. Entonces nosotros tenemos que poner eso en primer plano. ¿Usted quiere atropellar a la nación? No. Las Naciones Unidas, usted tiene que respetar ese tratado, porque es un acuerdo internacional y usted está llamado a respetar su propia Carta Orgánica. Y usted no puede agredir a un país soberano, miembro de la organización, pasando por encima de un pacto firmado en Washington, por Dios. Muy bien. Miren, esto nos convoca este encuentro a un tema que también puso de relieve el presidente de la República ayer. El presidente usó el término más severo que hay en boca de un jefe de Estado, acerca de un tema de interés nacional relacionado con el problema eléctrico. Dijo, hay una conspiración para impedir que se instalen 2 plantas a carbón que van a tener repercusión. Ingeniero. Sí, de eso siempre hemos hablado, del tema de la lucha de intereses que hay por abajo, de todo este tema que es el tema eléctrico, y cómo un grupo que es el oligopolio, o sea, que podría tener otros términos, o sea, más duros que el oligopolio, pero ya son de populares, ¿no? O sea, manipula y trata de hacer su trabajo de encerrona también, o sea, y de acorralamiento a las posibles soluciones que van en el camino de lo que es el interés nacional. Desde hace tiempo, o sea, por eso se ha hablado también mucho de un pacto eléctrico, pero un pacto eléctrico que al que le conviene es tal vez a ese mismo grupo, por la forma en que se estructuró desde muy temprano, el 2012. Pero cuando vamos al tema específico del tema de la central de Punta Catalina, hay muchas cosas que se pueden cuestionar de esa central, pero lo que no se puede cuestionar es que en un plan de expansión de costo mínimo va un tema de uso del carbón por ahora, o sea, debido a toda una serie de aspectos especulativos que se han dado con el tema del gas natural en los últimos años, y porque el carbón siempre ha sido el que da el costo de producción más bajo, o sea, y es un combustible menos especulativo, con unos precios más estables, y por lo tanto la elección del carbón como combustible para un plan de expansión de costo mínimo es correcta, es una decisión correcta, y de hecho la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Energía de la UAS, siempre ha apoyado esa posición en cuanto a la elección del tema de las plantas de carbón, o sea, el tema del carbón. O sea, después tienen que ver un poco los temas ambientales, pero los temas ambientales se resuelven hay una ingeniería para ello, o sea, y lo que se debe exigir son unas normas ambientales que tomen en cuenta la ubicación de la central, pero no es algo que no sea salvable a través de la ingeniería del proyecto, o sea, pero en sentido general la elección es buena, o sea, y lo que lamentamos en cierta forma es que esté entrando ya en el 2017, debió entrar en el 2016, o sea, esas 2 unidades. Y ahora, perdón, hay una cuestión fundamental en este asunto. La energía es esencial para la vida de la nación. Y cuando decimos energía estamos hablando no solamente de la electricidad, sino del transporte, porque todo está involucrado. Y no podemos nosotros suponer que se pueden resolver los problemas si eso está
en manos de un criterio especulativo. O sea, esto es un negocio abierto a que yo quiero hacer más ganancias y llenarme el bolsillo, y no me importa lo que está pasando con el aparato productivo de la nación. La víctima principal del error de haber hecho de la energía un negocio en lugar de ser un servicio de utilidad pública es que ha abierto el camino a que las industrias nacionales no puedan competir. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando usted las ve vis a vis a lo que les rodea, que compiten, los otros no tienen ese costo de energía. Entonces con eso es como salir a correr en un torneo con un blow amarrado en un tobillo a ver si usted puede ganar la carrera de 100 metros planos. Así no se puede, lo estamos viendo. Lamentablemente el error de haber apoyado el modelo no solamente fue político, fue también económico, porque la empresa nacional se montó en ese modelo aplaudiendo, y ha tenido que pasar un tiempo para uno ver cómo en el grupo empresarial se ha decantado lo que es el grupo industrial del grupo del comercio. ¿Por qué? Bueno, porque inicialmente, estando todos juntos, pues todos tomaron una posición común de poca visión al futuro. Pero hemos visto ya que los que han pagado el precio del error ha sido el ámbito industrial. Por eso las posiciones que ha sustentado dentro del CONEP, la parte industrial, son las correctas, y ha coincidido siempre con las posiciones que tanto el ingeniero Moreno como quien habla desde el Instituto de Energía de la UAS hemos estado sustentando en defensa del país. Ellos están ahora ya luchando por su sobrevivencia, pero realmente hay que reconocer que les faltó visión para entender que ellos eran los que iban a pagar los platos rotos. Y ahora, pero entienden, ¿cómo ustedes ven ahora? Porque ¿qué es lo nuevo? Que al tiempo que el Estado defiende el rol de dar una solución a un problema, contribuir a una solución, también plantea, entra la generación. Entra la generación porque el sector privado se le dio la oportunidad y no hizo las inversiones que se esperaban. Para esto se agrega lo que ha referido José Luis, el tiempo que por ejemplo, que se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Bueno, porque siempre se planteaba que iban a hacer, que podían hacer. Y ahora cuando entra el gobierno, o sea, con un proyecto firme, no se ve claro si ya van a cambiar de actitud o van a continuar. Porque esto que ha señalado el presidente Danilo Medina, una conspiración, porque se ha apostado a que esto se sobre. Ahora, ¿ven algo diferente? No, en definitiva, Sí. El Estado tiene que ejercer su función. No puede estar pidiéndole excusas al sector privado porque está ejerciendo su función. Que yo he visto funcionarios que están al frente del sector eléctrico en esa actitud. No, el Estado tiene una responsabilidad ante la nación. Claro. Sí. Y entonces no puede pedir excusas porque le está ejerciendo, por Dios. Y yo veo que el sector privado se ha pasado de las rayas diciéndole al Estado, usted no debe entrar en este asunto. Bueno, pero por Dios, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces yo creo que es necesario que el Estado reafirme Que tenga claro sus objetivos. Este es el rol de nosotros. Sí. Usted tiene un rol complementario que se le ofrece para que usted gane razonablemente dinero en este negocio, pero no para que usted se lleve lo que usted se está llevando en este momento. José Luis, hay un asunto, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que, un asunto que usted conoce, porque siempre se mantiene al día en estos temas, nos despeje. Se trata de la aparente dificultad que se hace saber desde el sector oficial para conseguir una fuente suministradora de gas natural. Se parte del criterio de que ahora, por circunstancias de mercado, el gas subió, usted lo ha dicho, lo había advertido aquí, va a subir, pero eso es coyuntural, él va a volver a bajar una vez salga al mercado la oferta norteamericana de gas extraído de esquisto. Bien, ya los norteamericanos confirmaron. Hasta el vicepresidente de los Estados Unidos
vino aquí a nuestro territorio, dijo, ustedes son primeros beneficiarios del sobrante, porque esto tiene un carácter político, hasta eso dijo. Pero antes vino un viceministro de Comercio. Sí, pero bueno, el asunto es, ¿está o no ya identificada la fuente? Es tan difícil acceder como que tener que depositar una garantía de 4.000 millones de dólares antes de poder tener una cuota garantizada. Porque yo veo a los Vicini haciendo inversión. Los señores de Goyentri planteándose también. Jaina haciendo inversión en gas natural, anunciándola. Antilian Gas ha dicho que va a montar una terminal de gas en San Pedro. Bien, el asunto es que la disponibilidad de gas desde el punto de vista operativo puede haber a finales del 2015, principios del 2016, esa es la información que siempre hemos manejado. O sea, el tema está tal vez en el precio, por eso muchas veces lo que no se ha quedado muy claro cuál va a ser el precio. También dentro de lo que es el entorno está Puerto Rico, que tiene toda una reconversión a gas natural de sus unidades térmicas. Muy avanzada. Bastante avanzada, porque ellos piensan terminar en el 2016, o sea, esa reconversión desde el punto de vista técnico. Y entonces también por ahí viene el tema de la disponibilidad o no de gas desde los Estados Unidos. Yo siempre pongo el caso de Puerto Rico porque nosotros tenemos entre el 60 y el 65% de nuestra matriz energética que no depende del petróleo. En el caso de Puerto Rico, el 70% depende del petróleo. Y entonces ellos evidentemente que por esa dependencia del petróleo han tenido dificultades con lo que son los asuntos tarifarios, pero nosotros no deberíamos tener ese problema. Si se quitara todo lo que es el aspecto especulativo, y para eso usted tiene que tener capacidad física de poder decir, bueno, si usted no me da precio, yo entonces produzco. Y esa es la importancia tal vez del tema de las plantas de carbón. El precio de la generación en el país debería andar por los 13.35 centavos de dólar en lugar de 18 y algo. Y si estuviese a 13.35, eliminando toda la especulación y toda la nebulosa de los contratos y la mafia que ha habido siempre con todo eso, o sea, evidentemente que con la tarifa actual el déficit sería prácticamente cero, aún con los problemas que existen de cobrar la energía, que para nosotros siempre ha sido una segunda prioridad. Primero, reducir el costo de abastecimiento. Segundo, terminar de mejorar lo que son el cobro de la energía. El gas natural puede entrar en el futuro, o sea, dentro de lo que es un plan de expansión, que lo primero que tenemos que tener es un plan de expansión realmente Perdóname que interrumpo, porque hay una lógica en lo que tú estás diciendo. Vamos a ampliar la capacidad de cobro, pero no podemos hacerlo si estamos subiendo el costo de la energía. Entonces, vamos a bajar el costo de la energía, que vamos a facilitar la facilidad de cobro. De ahí que esta decisión, que esto también es resaltar, aumento de generación, pero con una política que va al cambio de matriz. Eso es correcto, y evidentemente que lo que usted tiene que estar observando, ¿qué pasa? Para usted seleccionar tal o cual tecnología no es caprichoso, simplemente se lo da el entorno, o sea, porque en el caso de la República Dominicana los combustibles son todos importados hasta el día de hoy, ¿verdad? No es que no podamos tener combustible de producción nacional, pero hasta el día de hoy. Entonces, si los precios del gas están a manera especulativa y lo más barato que podemos conseguir, el más bajo, es $12 el millón de BTU, no compite con el carbón. Ahora, si pudiéramos conseguir $9 el millón de BTU o $8 el millón de BTU, entonces sí compite con el carbón, es un problema. Ahora, muchas veces se alegan los aspectos ambientales y yo siempre he tratado de aclarar que cuando se habla de un plan de expansión de costo mínimo, el costo se refiere incluso al cumplimiento de los estándares ambientales. O sea, y usted le pone estándares ambientales a las tecnologías y ellas se descartan o no, dependiendo del estándar ambiental que usted esté utilizando. Pero para nosotros la decisión de expandir el sistema en base a carbón hoy en día es una buena decisión. Muy bien. Señores, hemos aprendido de estos dos profesionales, los dos ligados al desarrollo, han desempeñado funciones académicas, de consultoría, de puestos públicos importantes.
Y aquí nos dieron cátedra de nacionalidad, de soberanía, pero también de desarrollo. Y de Cuando hablamos soberanía, del tema, lo que hace falta para resolver el problema de la electricidad es soberanía energética. soberanía energética, sí, sí. para que podamos... que No, y bien. recuerda, Pedro, Sí. que las plantas de Itabo, la decisión la tomé yo, siendo secretario Así- técnico de la presidencia. así fue. Que Sí. eran plantas duales para darle flexibilidad al país, de usar el Dunker, combustible sí, que fuera en más, caso de que estuviera barato, en ese momento lo usar estaba. el que fuera más Y barato. después Ahora el tendríamos carbón que ver mineral. la dualidad entre gas y carbón, que hay tecnologías Que que lo hay, usan las que lo hay. dos. Miren, pero hemos llegado al final del programa. Fueron 40 minutos intensísimos, muy buena información suministrada por estos dos profesionales, el arquitecto Leopoldo Espaillananista y el ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan. Pues ahí está Lalo con los deportes. No nos cuesta más que pasar directo donde Lalo, sin pasar por Go, o sea, por los anuncios. Que tiene el Porque Lalo le hemos tomado unos 5 minutos y que hay que devolvérselo. Así es que, Lalo, buenos días. Sabemos, Lalo, que hay varios pitchers dominicanos rondando las 15 victorias. ¿Llegarán a 20? Esa es la interrogante. Estando en